ante todo, muchas gracias al Partido Independiente por haberme invitado a participar en este acto de tan justo reconocimiento al doctor Heber Gato. Nos conocimos hace mucho tiempo, yo creo que él quizás ni se acuerda. Nos conocimos a principios de los 80 en la cuestión profesional. Yo estaba recién recibido, me hacía mis primeras armas, mis primerísimas armas, y Heber ya era un experiente abogado que intentaba sacar a flote un concordato. Nos pusimos rápidamente de acuerdo y creo que el concordato finalmente salió. Y a partir de entonces hemos tenido, yo creo, aún sin conversar, sin hablar, mucho más acuerdo que desacuerdo, en ciertas ideas básicas de democracia, de Estado de Derecho, de socialdemocracia también, que ciertamente compartimos. Y en algún momento nos encontramos también y hasta compartimos algunos días, porque en el 2010, cuando la Corte de La Haya dictó su sentencia en el caso de la planta de celulosa, Uruguay marchó allá con una delegación de parlamentarios, diplomáticos, etcétera, y Heber y yo estábamos allí, ¿no? en esa delegación, que nos dio por un momento la ilusión, no era más que eso, pero de ser como jugadores de la selección, porque nos llamaban los periodistas cuando nosotros estábamos yendo de camino a La Haya y nos preguntaban, ¿y cómo están para mañana? Bueno, se ha trabajado bien, estamos todos muy tranquilos, si mañana las cosas salen de acuerdo, tal cual, como si fueran los jugadores antes del partido. Pero pasamos fantástico y después me acuerdo que nos fuimos a Ámsterdam a conocer Ámsterdam, que no la conocíamos. Sí, señor, llevándonos la sentencia que después íbamos a leer. Pero con la sentencia bajo el brazo. Y bueno, y después de esas ocasiones hemos mantenido un contacto así, esporádico, ocasional, y yo he tenido el placer de seguir leyéndolo a Heber, últimamente en las columnas del diario El País, donde bueno, uno lo lee para aprovechar de la información que vierte sobre temas de actualidad, pero además para aprender, porque sus columnas tienen una vocación didáctica que es siempre aprovechable. Cuando hay alguna referencia a algún concepto, nunca falta la precisión, entendiendo por tal cosa tal otra, ¿no? Marcando el camino, si estamos hablando de esto se define así, no es aquello otro. Bueno, y a partir de esas definiciones vienen después de los matices, las sutilezas, que previenen contra el riesgo de pensar linealmente, de dejar de tener en consideración la infinita gama de grises que la realidad presenta. Y otra cosa que yo aprecio mucho en esas columnas es que además del análisis político, cuando el tema tiene una vertiente jurídica, está tratada también. Y me parece que esa es una referencia muy importante. Es decir, hay un marco jurídico para los temas. Lo político no está por encima de lo jurídico, y hay que tenerlo presente, y cuando razonamos acerca de lo que se puede hacer o lo que no se puede hacer, esa vertiente jurídica es insoslayable, y Heber la tiene bien presente y la señala en sus notas. Además de las notas del País, yo leí alguna otra cosa. Por ejemplo, allá en los años 90, aquel libro que escribieron con Ivette sobre el presidencialismo y parlamentarismo. En aquellos años habíamos algunos entusiasmados con la idea del parlamentarismo. Yo me acuerdo que formaba parte de un grupo con Analía Piñeirúa, Rodrigo Arocena y Rafael Michelini, que trabajó durante unos meses en la promoción de esta idea. El trabajo no fue inútil porque adquirimos la certeza cabal de que a ninguno de nuestros partidos respectivos le interesaba nada el parlamentarismo y que había que dedicarse a otra cosa. Pero por lo menos durante meses abundamos en la idea, escuchamos muchas opiniones doctísimas sobre eso y nos ilustramos con opiniones y aportes como los de ese libro que sirvieron muchísimo para enmarcar las reflexiones y para nutrir la discusión. El tema pasó de moda, digamos. ¿Por qué? Porque lo que estaba en la base de las búsquedas era
la falta de gobernabilidad que entonces se vivía. Ganaban partidos sin mayoría parlamentaria propia, costaba armar esas mayorías, estábamos en un momento de transición del sistema político y entonces apareció una serie de dificultades. Una representación proporcional integral como la que tenemos nosotros, 3 partidos con una representación parlamentaria importante, las bancas divididas en algún momento casi en tercios, y todavía como frutilla de la torta, la posibilidad del referéndum contra las leyes que no contaran con un respaldo social importante. Entonces todo eso generaba una situación donde se pensaba en reformas constitucionales y bueno, algunos no se había entusiasmado por distintos motivos la alternativa parlamentarista. Luego el momento pasó, gana el Frente con mayoría parlamentaria propia, la retiene en 3 elecciones consecutivas, la gobernabilidad queda asegurada, además de la mayoría parlamentaria, está el respaldo del PIT-CNT, de los movimientos sociales. O sea, desde el punto de vista de la gobernabilidad, la situación de estos años no ha generado mayores inquietudes, la discusión ha ido por otro lado y no ha parecido que la reforma constitucional fuera una necesidad, lo parece aún hoy. De pronto estos cambios políticos de los últimos días, la mayoría parlamentaria en peligro, pueden llegar a generar una situación diferente, que replantee algunos temas que parecían enterrados en los años 90. Y si volvemos a discutir acerca de la gobernabilidad y los modos de asegurarla, quizás sea la hora de pasarle el plumero aquí al libro y volver al tema, exactamente. Lo dejo simplemente señalado como una posibilidad. Pero el libro de Hebel que a mí más me impactó, con toda franqueza, fue El cielo por asalto. Eso que me parece realmente una obra que yo creo que no ha tenido toda la difusión o todo el comentario que hubiera debido tener. Yo creo que eso debió haber sido algo así como el comienzo de una gran conversación, un gran análisis, y sin embargo no se produjo. Y yo comentaba esto con un amigo los otros días, y me dice, pero ¿y vos qué querés? Dice, es un libro de otra época. Estamos en la era de los 140 caracteres, el tipo escribe más de 400 páginas, por supuesto que la conversación no continúa. Y algo de eso hay. Pero digo, es una lástima y creo que habría que revisar eso porque es un libro, yo creo que valiosísimo. Son esas 400 y pico de páginas sobre el MLN y la izquierda uruguaya en esos años, hasta el 73, y hasta el golpe, con una serie de reflexiones, me parece extraordinariamente importantes y merecedoras de consideración, de análisis, de debate. El estudio de cómo surge el MLN en aquel Uruguay de los años 60, donde uno lo mira retrospectivamente y se pregunta, pero ¿cómo pudo pasar en aquel país del colegiado, donde digo, los problemas existían naturalmente, pero en medida muchísimo menor que la que había en otros países de América Latina, en algunos sentidos en menor medida los que existen hoy. Y sin embargo, en aquel país pacífico, con una larga tradición democrática, de respeto, de tolerancia, un buen día empezaron a cambiar las cosas y cuando quisimos acordar teníamos la violencia política instalada. Y Hebel estudia todo ese surgimiento del MLN y señala la gravitación decisiva que en ese fenómeno tuvo lo que fue, digamos, la intelectualidad uruguaya, cómo los intelectuales de aquella época, en su clima, en su mundo, fueron elaborando sus tesis, pensando de tal manera que luego el pasaje de ser meramente intelectuales a ser intelectuales armados, como se llama en uno de los capítulos del libro, fue solamente un paso más que tuvo las consecuencias trágicas y tan dolorosas que hasta hoy yo creo no hemos dejado de padecer de una manera o de otra. Y el análisis de toda esa época de lo que él llama la cultura sesentista es interesantísimo y muestra una riqueza de conocimiento, de información, una profundidad de análisis que hacen que para conocer toda esa etapa el libro sea
es sumamente recomendable para los interesados en política, los muchachos que están empezando y quieren saber cómo era el Uruguay de aquellos años, cómo actuaban ciertos sectores políticos, qué ideas estaban en discusión. El libro es, y a mí me resulta así aún en la relectura, francamente apasionante. Y una vez más aquí hay, yo digo, esa preocupación de docente que tiene Heber, que es ir explicando los conceptos que está utilizando. Digo, cultura sesentista, hay una nota a pie de página. Por cultura sesentista entendemos tal cosa, tal otra, no debe confundirse con lo de más allá, está la explicación. Y después se habla intelectuales, lo mismo. ¿Qué decía fulano de tal que eran los intelectuales? Este es su rol, su perfil, toda la explicación. Y menciono estos dos conceptos que son los que ahora me vienen a la cabeza, pero yo, teoría de la dependencia, otra nota al pie, explicado sintéticamente, como para que uno se vaya manejando con esas nociones, esas aproximaciones que le permiten después seguir el texto con otra facilidad, con otra fluidez. Un texto escrito con claridad, pero al mismo tiempo con densidad conceptual. No es un libro para leer, digamos, una tarde de verano mientras uno espera que baje el sol para volver a la playa, ¿no? Hay que leerlo de mañana temprano, despejadito, y ponerse las pilas, ¿no? Pero realmente el esfuerzo vale la pena porque es mucho lo que se aprende en esas páginas tan llenas de información, de análisis y de referencias que en algún momento a mí me resultan asombrosas. Cuando estudia la base doctrinaria del MLN, que él demuestra categóricamente que es el marxismo-leninismo, y estudia luego las distintas vertientes del marxismo y sus distintos momentos de la historia, despliega una erudición. A mí me resulta asombrosa. Con alguna cita de borradores de cartas de Lenin a fulano de tal, digo que ya no es la carta, es el borrador de la carta. Digo, me parece impresionante, y yo no sé que haya quienes escriban hoy con esa profundidad, con esa erudición. Yo creo que ese libro de Heber hay que ubicarlo junto a las grandes obras de las ciencias sociales uruguayas, del ensayo uruguayo, va con Real de Azúa, con Arturo Ardao, con Solari. Es un libro de esa jerarquía, de esa importancia. Y que, digamos, en definitiva, a uno le deja, cuando termina de leer, una enorme inquietud, porque lo que uno encuentra allí es la pregunta esa, ¿cómo esto pudo pasar en el Uruguay? Donde no es que faltara tal o cual condición para que brotara la lucha armada, sino que no había ninguna condición de esa que se supone que la teoría dice que tiene que haber para que surja en determinado momento la lucha armada. No había ninguna condición, y sin embargo pasó lo que pasó, y no tuvimos, el país no tuvo, la sociedad uruguaya no tuvo, digamos, anticuerpos contra eso que permitieran conjurar la amenaza y al mismo tiempo salvar la democracia. Después vino la respuesta que vino y llegamos al golpe de Estado, y el país se hundió en esa tragedia que fue la dictadura, que duró lo que duró y cuyo stock de dolor aún no hemos terminado de liquidar. Pero digo, el país no supo defenderse. Y entonces la pregunta que uno se hace es, ¿podemos defendernos ahora de las amenazas autoritarias, de las tentaciones antidemocráticas, de las pulsiones totalitarias que en algún lado puedan existir? Y yo no tengo claro que tengamos esa fortaleza. Lo que sí tengo claro es que tenemos que tener conciencia de la necesidad de defender la democracia con toda la convicción y la energía y la lucidez que en aquellos años el país no tuvo. Y creo que en esa defensa democrática lo más importante son las ideas claras, los conceptos firmes, esa discusión ideológica sin la cual la democracia tampoco se sostiene, porque no puede haber democracia en piloto automático eternamente. Digo, es bueno volver sobre los fundamentos, discutir sobre ellos, en el diálogo cívico, entender por qué las bases del sistema son las que son, cuándo las estamos consolidando, cuándo las estamos debilitando. Y yo creo que para esa labor de pensamiento, de reflexión, que cada generación debe volver a acometer, porque esas cosas nunca se conquistan de una vez para siempre, hay que volver, cada generación tiene que volver sobre eso y tiene que entender por qué el ABC de las cosas, los derechos humanos, la separación de poderes, el sufragio, todas esas cosas hay que reaprenderlas cada vez para no, digamos, quedar expuestos
a esos ataques que pueden venir un día como un rayo en un cielo de verano, pero que a veces así se producen y así producen sus efectos. Y en esa tarea de reflexión, de análisis, de pensamiento, yo creo que libros como este que acabo de mencionar, de Geo Regato, tienen que ser, digamos, pilares de esa reflexión colectiva que nos debemos hoy, y yo creo que seguiremos debiéndonos eternamente porque siempre hay que estar volviendo sobre estas cosas. Entonces, por todo eso, por todo lo que ha escrito, por todo lo que ha hecho, por todo lo que es a Heber, muchísimas gracias.